Muy buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo amanecen el día de hoy, chicos? El día de hoy los invito una vez más a acudir a nuestro cuaderno de lengua y literatura junto con un bolígrafo, lápiz o pluma, como le quieras decir, para empezar a desarrollar los cuestionarios. Los cuestionarios o temarios para el examen del primer trimestre. Recuerda, ya faltan pocas preguntas para terminar de desarrollar este cuestionario. Pero antes, repasemos aquellos temas una vez más que hemos visto en este primer trimestre, chicos. Pues bien, el día de ayer concluimos con párrafos según su contenido. El día de hoy no será la excepción. Párrafos según su contenido también son el párrafo de clasificación, ¿ya? Y el párrafo de clasificación, ¿qué será? Pues este es aquel que describe o clasifica varias clases, ¿sí? Varias clases, tipos o modelos relacionadas con una categoría de cosas. Pues bien, el día de ayer vimos un poco sobre párrafos de desarrollo y ahora párrafos de clasificación. Y este es un ejemplo de un párrafo de clasificación. Como vemos, está enumerando o contando varias cosas. También se lo distingue porque incluyen comas, ¿sí? Por el signo de puntuaciones. Ahora, analicemos nuevamente sobre el informe científico, ¿sí? Informe científico es un documento que tiene el propósito de dar a conocer los resultados de una investigación. Es decir, un informe científico es que una vez que se haya comprobado y aceptado la validez de una hipótesis, a través del trabajo experimental, el nuevo conocimiento debe ser mostrado a la sociedad, ¿sí? Este es un ejemplo de un informe científico en el cual se llenan los datos o los datos requerentes referidos a aquello que se ha realizado o se ha informado. Ahora, esto también tiene sus características, claro que sí. En el tercer parcial lo vimos. Las características de un informe científico son: se describe para comunicar los nuevos conocimientos que han adquirido los autores sobre un tema de investigación. Además, esto constituye un escrito científico donde se expone de manera ordenada los resultados de una investigación. El informe científico también posee características formales de acuerdo a exigencias metodológicas necesarias para garantizar su seriedad. Ahora sí, establezcamos un pequeño repaso sobre narración. Narración y diálogo, ¿ok? Que se parecen, tienen una similitud, pero veamos el significado de narración. ¿Qué se entiende por la narración? Pues la palabra narrar designa a la acción de contar una historia. Contar una historia, un evento o acontecimientos reales o imaginarios, ya que sea de manera escrita, vía oral o de cualquier otra forma, pues ya encontramos en la actualidad algunos medios de comunicación para establecer una comunicación. Además, puedo decir que la narración es un acontecimiento de diversos personajes reales o imaginarios en un lugar y a lo largo de un tiempo. Aquí cada autor tiene un estilo particular en su narración. En el momento que estamos acudiendo a leer un texto. Ahora, luego de haber visto que era narración, ¿sí?
encontremos, identifiquemos y conozcamos al diálogo. Diálogo, en cambio, es un intercambio de información entre dos o más personas. Puede ser oral y también escrito, ¿sí? Este es un tipo de obra literaria en prosa o en verso, en la que se representa una conversación entre dos o más personas. En sí, un diálogo es una conversación entre dos o más personas mediante la que se intercambian información. ¿Y aquí qué pasa? Pues aquí esa información es donde se comunican los pensamientos, se intercambian pensamientos, sentimientos y deseo, ¿sí? Puede ser oral o escrito. El día de hoy vamos a responder a las preguntas del cuestionario siguiente. Pues continuamos desarrollando la pregunta número 21. La pregunta número 21 dice así: explica la definición del tipo de párrafo de clasificación. Bien, el día de hoy conocimos el párrafo de clasificación. Pues aquí vas a explicar la definición. Este es el tipo de párrafo, ¿sí? En este tipo de párrafo se establecen jerarquías, órdenes, tipo o clases con respecto al tema que se explica, ¿sí? En ese párrafo vas a encontrar estos tipos que se están estableciendo, ¿sí? Ahora encontramos la pregunta número 22. Dice así, contesta: ¿qué es un informe científico? ¿Qué es un informe científico? El informe científico es un documento que tiene el propósito de dar a conocer los resultados de una investigación. Bien, esta es la pregunta número 22, la cual vas a tener que responder lo siguiente. Ahora, por el día de hoy finalizamos con la pregunta número 23. Dice así: ¿qué diferencia encuentras entre un diálogo y una narración oral? Conocimos lo que era narración oral y el diálogo, ¿verdad? Ahora, diálogo es un prototipo textual que muestra de manera directa lo que dicen los personajes, sin la necesidad de un narrador. Recuerdas que el diálogo se lo puede establecer entre dos o más personas, ¿verdad? Para intercambiar información, sentimientos. Y la narración, pues que aquí la narración se necesita una persona que diga lo que pasa y no en el diálogo. Pues la narración en sí es cuando estoy narrando alguna lectura o estoy leyendo una lectura sobre lo que un autor, escritor haya escrito, valga la redundancia, haya escrito, ¿sí? El día de hoy concluimos con estas 23 preguntas. Para el día de mañana continuar con el restante. Recuerda que son 30 preguntas de nuestro cuestionario de lengua y literatura, ¿sí? Recuerda haber anotado su concepto, su respuesta a cada una de las preguntas, que ya las tienes en tus manitos, en tu cuaderno, ¿sí? El día de hoy continuamos con más preguntas a ser desarrolladas. Te cuidas mucho y te envío un abrazo.